Soy Reiner, hoy tenemos un encuentro más, un ejercicio más que les comparto acá en neumática secuencial. Pues bueno, yo aquí se lo voy a dejar. La secuencia dicta el siguiente orden, la siguiente situación. Dice el cilindro 1A sale, después sale el cilindro 2A, después el cilindro 3A. Después el cilindro 4A sale y el cilindro 1A regresa. Este es un movimiento simultáneo en donde el cilindro 4A sale, pero a la misma vez el 1 ya está regresando, ¿verdad? El 4 va saliendo y el 1 va regresando. Continuamos aquí. Aquí encontramos el cilindro 2A sale, el cilindro 4A regresa. Perdón, el cilindro 2 regresa, el cilindro 4 regresa también. Y de último el cilindro 3A regresando. Entonces, acá hay ciertos movimientos que son simultáneos y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Pues acá, esta es nuestra tarea. Entonces, vamos a comenzar, vamos a utilizar 4 actuadores y por ello, pues vamos a necesitar acá está esta situación. Entonces, vamos a configurar los actuadores que vamos a utilizar con sus válvulas que vamos a utilizar. Y qué más. Aquí está la que vamos a ir configurando esto para que ya estemos claros de cómo vamos a trabajar. Entonces voy a configurarlos de tal manera de que sea fácil de entender, ¿verdad? Entonces venimos acá, vamos a trabajar en esta área y vamos a conectar para acá al lado izquierdo, esta otra válvula al lado derecho. Después venimos y conectamos, caramba, esta no es la válvula, me confundí, esta es una de 6. Entonces vamos a buscar la correcta, es esta. No, esta no es, me volví a confundir. Es esta la válvula 5.2. Aquí está 2 a trabajo y 4 son salidas a trabajo. Los puntos de conexión 3 y el punto de conexión 5 son escape a atmósfera, por lo tanto debemos de configurarles sus respectivos filtros de aire para que dejemos esta válvula ya configurada. Para no tener, bueno, aquí le vamos a configurar los accionamientos, va a ser por pilotaje de aire, por eso es un pilotaje neumático, pilotada neumáticamente, es una 5.2 biestable y le conectamos el compresor así de esta manera para que no se haga tantos elementos, ¿verdad? Tantos componentes. Entonces de esto vamos a necesitar 4. Bien, vamos a necesitar 4 actuadores. Bien, aquí lo vamos a ubicar. Trataremos de ubicarlo de tal manera de que los elementos no queden tan juntos y tendamos a confundirlos o a enredar señales o a enredarnos nosotros, ¿verdad? A confundirnos nosotros entre tantas conexiones. Entonces tenemos al cilindro 1A, vamos a ponerle sus nombres ya, acá, uno para cada elemento. Aquí tenemos el cilindro 1, este sería de acá el cilindro o actuador neumático número 2, este sería el actuador neumático número 3 y acá estaremos configurándole la nomenclatura según la ley, la normativa, al actuador número 4. Entonces aquí ya tenemos, ahora vamos a separar los grupos. Aquí ya tengo separado 3 grupos de presión, 3 grupos de trabajo, 3 grupos de presión, ¿verdad? Entonces si nosotros analizáramos esto, debemos entender de dónde salen estos grupos. 1, 2 y 3 sale el cilindro 4, bueno, pero aquí es este mismo cilindro, pero ocurre que 4 sale pero 1 entra. Entonces este movimiento es simultáneo y esto lo convierte acá por el actuar del cilindro 1 entonces en una señal encontrada y por ello a partir de aquí pasa al otro grupo. Acá tenemos el actuar del cilindro 4, por ello pasa al siguiente grupo. Aquí tenemos solo el actuar del cilindro 2, el 4 y el 3, por lo tanto no pueden haber señales encontradas y es de esta manera en cómo lo vamos a dejar. Bien, tenemos 3 grupos. Necesitaremos, ya sabemos que el número de válvulas acá serían el número de grupos menos 1. Entonces tenemos 3 grupos, van a haber 2 válvulas acá. Y necesitamos ahora configurar las líneas de presión. Entonces, como tenemos 2 grupos ahí,
Vamos a tratar por acá. Entonces van a haber, tres grupos, 3 líneas de presión. Las líneas de presión van a ser igual al número de grupos de trabajo. Entonces, si hay 3 grupos de trabajo, 3 líneas de presión. Entonces, aquí tengo problema para el ajuste de esta. Ahora ya me ha quedado ajustado bien. Nada, yo creo que aquí ya lo tenemos. Correcto. Grupo 1 es este. El grupo 2 sería este. Vamos a copiar otro más. Ay, señor, está dando problema esto. Control C y control V para copiar y pegar. Entonces este sería el grupo de trabajo 3. Ahí lo tenemos. Ahora ya tenemos las líneas de trabajo, los 4 actuadores según la secuencia. El análisis de las señales ya lo he explicado. Haremos un ciclo único y un ciclo continuo. Por lo tanto, para hacer eso vamos a utilizar una válvula selectora. La válvula selectora la voy a ubicar acá. Ahora vamos a venir a trabajar aquí. La válvula selectora la vamos a ubicar aquí. Aquí está bien. Un pulsador, vamos a utilizar un pulsador normalmente cerrado de estos que tenemos acá. Uno va a ser por accionamiento de esfuerzo mecánico, muscular, y retorno por acción de un muelle. En este caso vamos a entender de que uno va a representar el S0 del ciclo único y el otro representará el S1, que sería más que todo del grupo del ciclo continuo, perdón, como estoy trabajando también. Entonces acá vamos a dejarle el ciclo continuo. Ya se lo vamos a poner acá en un enclavamiento y siempre vamos a utilizar el grupo 1 de alimentación porque es la primera acción, pues pertenece al grupo 1. Entonces ahí lo tenemos, ciclo único y ciclo continuo, S0 y S1. Bien, ahora ¿qué sigue? Bueno, no he conectado estas válvulas, vamos a venir a trabajar aquí ahorita. Entonces vamos a tratar de trabajar acá en el centro con estas válvulas de aquí. Y bueno, vamos a dejarlas ya conectadas desde una sola vez. Entonces vamos a trabajarlas en este sentido. Esta va a estar aquí, el grupo de presión, para que podamos trabajarla como los pulsadores los estamos poniendo arriba. Los vamos a trabajar ahorita de esa manera. Entonces esta línea la vamos a dejar acá de esta manera. Aquí se me está extraviando. Bien, ahí lo tenemos. Bien, entonces vamos a continuar. Acá nos hace falta vamos a continuar acá. Vamos a ponerle un compresor de aire porque este es el que lleva presión aquí. Y qué otra cosa vamos a conectar. Creo que por el momento vamos a dejar estas conexiones acá. Claro que sí, la vamos a dejar así. Creo que sí está bien. Vamos a ver, allí debe haber presión, correcto. Y bueno, aquí ya sabe que vamos a simular el primer ciclo. Ahí ya lo tenemos, ¿verdad? El cilindro 1A sale. Ahora vamos a ver las señales. Vamos a trabajar las señales. Ok, entonces bien, aquí tenemos vamos a ponerle uno a cada actuador. Uno para cada actuador. Y ahora los vamos a nombrar. Este de acá sería el 1B0 y el 1B1 a 0 milímetros. Y acá sería a los 100 milímetros, ¿verdad? Así lo tenemos. Este de acá sería el 2B0 y el 2B1. Bien, 1 a 0 milímetros. Y el segundo lo tendríamos a los 100 milímetros. Este sería el 3B0 y el 3B1. El primero a 0 milímetros y el segundo en su recorrido total, que son los 100 milímetros. Y ahora nos configuramos el último, que sería el 4B0 y el 4B1
1 a 0 y el segundo va a estar en su recorrido de la longitud total, que son los 100 milímetros. Ahí lo tenemos, para que comencemos a ver estas señales. Ahora la señal que, bueno, cuando él se actuó, la señal que quedó activada pues es el 1V1. Entonces vamos a necesitar un pulsador allí que actúe esa señal. En este caso pues es un pulsador con accionamiento mecánico de rodillo, y ya lo dejamos acá, y este va a ser del grupo 1. Esa es la siguiente acción. Ahora la siguiente acción, como podemos ver, sale 1, sale 2, ahora va a salir 3. Para que salga 3 necesitamos la acción anterior que ha dejado este pulsador, en este caso el 2V1. Entonces este de acá le vamos a poner el nombre, es el 1V1. Y ahora copiamos y pegamos para hacerlo acá, y que se haga la tercera acción, que es salir el cilindro 3. Vamos a ver acá. Perdón, se me olvidó ponerle acá, cambiarle el nombre. Este es el 2. Entonces ahora venimos, ahora sí, no hay incompatibilidad. Pulsamos, sale 1, sale 2 y va a salir 3. Ahora de acá en adelante viene un movimiento simultáneo. Aquí viene un movimiento simultáneo. Y vamos a cambiar de grupo, porque ahora vamos a pasar al grupo 2. Y para lograr hacer eso, pues necesitamos hacer cambiar de estado con la última señal, que es 3V1. Y la que va a cambiar de estado es esta válvula de acá. Por lo tanto, vamos a venir a utilizar esa señal acá abajo. Entonces control C, venimos, copiamos y pegamos y lo traemos esa señal acá, que es donde la estamos necesitando ahorita, ¿verdad? Aquí. Y bueno, este final de carrera se va a alimentar del grupo anterior. El grupo anterior, vamos del grupo 1 al grupo 2, sería el 3V1. Vemos, para que esta cambie de estado y se realicen dos movimientos, que regrese, bueno, en este caso los dos movimientos son a la vez, que salga el cilindro A, el 4, y que regrese A, ¿verdad? Que salga 4 y que regrese el cilindro 1, que salga 4 y que regrese el cilindro 1. Entonces, para que regrese 1 lo alimentamos acá, para que salga 4 lo alimentamos siempre del grupo 2. Ya veremos ahora. Pulsamos, sale 1, sale 2, sale 3. En lo que sale 4, a la misma vez regresa el 1. ¿Ya vieron? Y ahí estamos bien. Ahora la siguiente acción es otro par de movimientos simultáneos. El cilindro 2 que está afuera, que regrese, y el cilindro 4 también que regresen. Estos dos deben de regresar. Para que regresen estos dos, pasamos al tercer grupo. Estos movimientos ya son del tercer grupo. Para que eso se realice, nosotros necesitamos hacer cambiar de estado una válvula. Esa válvula es esta que está acá. Esta es la que va a cambiar de estado. Entonces, ¿qué señal vamos a ocupar? Pues la señal, esta que está acá, de 4V1. Y también vamos a necesitar la de 1V0. Pero bueno, vamos a iniciar con una. Entonces veamos esta situación. Primero vamos a poner una señal. Control C, Control V. La vamos a ubicar aquí. Y va a ser la señal de 4V1. 4V1. Entonces, esta se alimenta del grupo anterior. Vamos del grupo 2 para el grupo 3. Entonces, lo alimentamos acá. Aquí lo vamos a alimentar. Y nada, aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a ver. Ya le puse el nombre, correcto. Ahora vamos a ver qué sigue, porque aquí vamos a necesitar otra señal, pero no, ahorita vamos a ver, analizar. Sale 1, sale 2, sale 3. En lo que sale el otro regresa. Y no ha regresado. ¿Por qué? Porque hace falta unas líneas de presión. Entonces, bien, vamos a ver. Necesitamos ubicar la señal 4V0, esta ya está. La otra señal que necesitamos es esta, aquí. Entonces la vamos a necesitar ahorita. Planteamos esta situación.
Vamos a ubicar acá para ya hacer la simulación. Para hacer la simulación hace falta para hacer la simulación todavía. Entonces vamos a dejar esto aquí. Este sería el 1B0. Vamos a ponerlo aquí, 1B0. Vamos a ver si ya vamos a necesitar estos pilotajes. Yo creo que sí, porque de hecho necesitan alimentarse. Vamos a ver. Bien. Pulsamos. Sale 1, sale 2 y sale 3. En lo que sale 4 entra 1. Y ahí se pierde, correcto. Entonces necesitamos mandarle presión a estas válvulas, ¿verdad? Entonces este de acá se van a alimentar del grupo 3. Entonces venimos acá, porque es el grupo que tiene presión. Lo alimentamos acá. Y esta de acá la alimentamos aquí también. Entonces ya veremos si ahora se nos resuelve esa acción. Vamos a ver. Sale 1, sale 2 y sale 3. En lo que sale 4 entra el 1. Y ahora, bien, ya pasó la alimentación. Ahora cuando pase ese, pues necesito conectar las válvulas. Las válvulas no las he conectado, por ello no se han actuado. Entonces lo que necesitamos aquí es que regrese el 2 y que regrese el 4, ¿verdad? Para que regrese el 2 y que regrese el 4. Lo vamos a alimentar directamente. Entonces ahora ya vamos a ver. Venimos acá, lo alimentamos. Ya se nos están resolviendo los problemas que tenemos ahorita aquí. Entonces aquí y aquí. Vamos a ver ahora. No hace falta porque otro movimiento más ahí, pero ya veremos eso después. Sale 1, sale 2, sale 3. Sale y entra, correcto. Ahí regresan, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos hace falta una acción más. La acción que nos hace falta es esta que está acá. Que se realice, es 3A regresando. Esta acción que está acá. Para ello vamos a necesitar ubicar estos finales. Aquí los finales de carrera. Los últimos finales de carrera que se están actuando. Entonces, y después vamos a ver si necesitamos esas señales. Que yo las puse todas, pero no se ve si al final son necesarias. Entonces veamos. El último movimiento es, acá es un movimiento, es una señal, entonces es 4A. Entonces aquí vamos a ubicar, ya sea 4B0, vamos a comenzar con 4B0. Bien. Vamos a copiar, vamos a pegar. El nombre de esta va a ser, antes que se me olvide, vamos a poner 4B0. Lo ubicamos aquí. Y este pertenece a este grupo. Bien. Ahora hacemos la prueba. E iniciamos. Sale 1, sale 2, sale 3. Sale 4, entra 1. Y entra el 2, entra el 4 y ya regresa ahí. Ahora para hacer el movimiento, ya ahí está la secuencia completa. Ahora vamos a ver en dónde necesitamos. Aquí nos hace falta todavía, pero para que ustedes vean, vamos a hacer un movimiento cíclico y creo que no nos debería de funcionar. Al menos eso creo ahorita, ¿verdad? Porque nos hace falta ahí una situación. Regresa estos dos y de último regresa la última acción, ¿verdad? Y como vieron, ¿verdad? Pues no hay acción, no se conmuta. Necesitamos en la última acción, este último movimiento, 3B0. 3B0 va a hacer cambiar esta válvula de aquí para que el ciclo se haga continuo. Entonces venimos ahora aquí. Venimos, buscamos. Esta va a ser la válvula Limit Switch 3B0, quien nos ayudará a cambiar de estado a esta válvula 5.2 biestable. Y tomaremos presión del último grupo porque ese es el que está ahorita con presión. Para que ella vuelva a ser el del grupo 3, pase al grupo 1, ¿no? Porque el 3 es el último y el 1 es el primero. Y ahí se haga repetitivo el ciclo. Vamos a ver ahora. Está la señal, sale. Y vamos a ver, regresan esos dos y regresa solo. Ahora debe comenzar sale... Entra 1 y sale 4, correcto. Entonces ahí está el movimiento. Ahí está el movimiento. Ahora, aquí tengo una señal repetida.
aquí tengo una señal repetida. Vamos a ver cuáles son las señales repetidas. Las que están entre paréntesis son señales repetidas. Entonces aquí tengo una señal que no estoy ocupando, que es la del 2B0. Entonces si yo vengo acá y elimino 2B0, no me debería afectar el ciclo. No me debería afectar el ciclo porque no la estoy ocupando. Otra señal que no estoy ocupando sea posiblemente una de estas dos. Vamos a ver si la 1B0 o la 4B1, una de esas dos no estoy ocupando. Entonces vamos a decidirnos por no ocupar esta que está acá, que es la 1B0, si no me equivoco. Déjenme ver. Sí. Vamos a hacer la prueba. Esta no la estoy ocupando. Ya veremos qué es lo que pasa. Venimos aquí. Vamos a ver. Y eso lo vamos a averiguar. Sale 1, 2 y 3. Sale 4, entra 1. Entra 2 y entra 4. Y entra ahora el 3. Y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Ya vieron? Entonces esta señal no la estoy ocupando. Vamos a ver si se continúa, ¿verdad? Y ahí están actuando bien. Ahora sale 3, muy bien. Y de último entran esos. Perfecto, ahí está la secuencia. Sale 1, sale 2, sale 3. Después sale 4 y entra 1. Entra 2, entra 4 y entra 3. Y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces la señal 1B0 no la estoy ocupando. No la estoy ocupando, la vamos a eliminar. Porque aquí en este movimiento una señal basta, en este movimiento que está entre paréntesis. Entonces ahora vamos a hacer nuevamente la prueba. Sale 1, sale 2, sale 3. Después sale 4 y entra 1 a la vez. Después entra 2, entra 4 y entra 3. Se vuelve a repetir 1, 2 y 3. Sale 4 y entra 1. Entra 4 y entra 2 y entra 3. Y se vuelve a repetir el procedimiento, ¿verdad? Que estamos así, este proceso. Bueno, este es la secuencia que estamos trabajando ahorita con movimientos simultáneos. Espero de que les sirva de alguna manera, o por lo menos el análisis les vaya a servir a alguien ahí. Si hay en su planta de trabajo algún proceso que requiera esta secuencia de trabajo de estos 4 actuadores, pues yo espero que les ayude. Y bueno, y la puedan aplicar en la realidad. Si no, de todas maneras, pues el ejercicio mental es muy bueno. Yo les agradezco a todos aquellos que estén viendo nuestros vídeos de la plataforma de estudio, que compartan este contenido